transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, sábado 15 de octubre del año 2022. Lo volvió a hacer el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, tremenda crítica, mensaje que le envía a la oposición en nuestro país, critica a la oposición. Políticos hipócritas rechazan al ejército y luego lo piden a gritos. Todo esto gracias a estas conferencias, estas giras que está realizando ya el titular de la Secretaría de Gobernación, que hoy habló ante el Congreso de Sinaloa para pedir su apoyo para avalar la reforma que dejará a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena. Pues no es un asunto de que se esté, como dicen algunos, trasnochados militarizando el país, y aquí hago un paréntesis. Nosotros respetamos a todos, no importando las dirigencias ideológicas que podamos tener, pero lo que creemos que no debe hacerse pues son ejercicios de hipocresía. Imagínense, un gobernador publica que si no ha sido por la intervención de los militares, así puso, en un incidente en su estado, en la capital, pues hubiese habido una masacre. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, porque yo la verdad hablé con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara, apoyándolo. ¿Y saben qué me dijo? Ay, dice, no puedo hablar del tema porque estoy acá. Y se lo voy a platicar porque Rubén lo sabe. Estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino. Y me pasó a Quirino, le digo, oye Quirino, ayuda pues a convencerla. Y me dice, no, yo no voy con ustedes. Después se da el incidente y le llamo, ¿y qué pasó? No, igual no tengo yo por qué apoyarles. Pues eso no se vale, como otra compañera que nos dice que ayudemos y que se le destinen más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Le digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Oiga, a propósito, ¿por qué no le pide a la senadora fulana de tal que nos presentó hace algunos años, le digo, que nos apoye? No podemos. Pues así son, y eso no se vale. Políticos hipócritas rechazan al ejército y luego lo piden a gritos. Ahí está el ejemplo que dio el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Son unos hipócritas y sinvergüenzas. Así el titular habló ante el Congreso de Sinaloa para pedir su apoyo para avalar esta reforma que dejará a la Guardia Nacional bajo el control de la Sedena. Y vean nada más, defendió la presencia del ejército en las calles y criticó a quienes con una mano piden a gritos que las Fuerzas Armadas los ayuden en tareas de seguridad y con la otra les niegan esa posibilidad a los mexicanos. Con una mano pidiendo a gritos que el ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Civil los ayuden en tareas de seguridad y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad. Hubo uno que incluso se atrevió a reconocer que si no ha sido por las Fuerzas Armadas, por la intervención de los militares, hubiese terminado en una masacre. Todo esto en esta reunión desde el Congreso de Sinaloa, así lo dijo el secretario de Gobernación. Sostuvo que quienes votaron en contra de la reforma para extender el despliegue de las Fuerzas Armadas hasta el año 2028 actuaron con egoísmo, colocando por delante sus intereses políticos. Así como las Fuerzas Armadas ayudaron para mantener la seguridad pública, él debió haber sido recíproco. Pues claro, no debía actuar con egoísmo, antepusieron el interés político y eso no se vale. A mí me tocó platicar con casi todos los grupos parlamentarios, me tocó platicar con los gobernadores y entre todos se construyó este documento que ustedes van a analizar y como decimos los tabasqueños, nuestro pecho no es bodega. Pues les diría que qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía. Ahí lo tienen, reitero que es un absurdo pensar que desde el ejercicio del poder se busque dañar al país porque nadie le apuesta a un estado fallido. Por el contrario, se impulsan consensos para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública para que haya estabilidad social.
Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos. Esto fue lo que dio a conocer en esta reunión ante el Congreso ahí en Sinaloa el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, exhibiendo la hipocresía de la oposición, que no ayudan en absolutamente nada. Políticos hipócritas rechazan al ejército y luego lo están pidiendo a gritos. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos, vean nada más. Así le agradeció también, por ejemplo, Alfonso Durazo, la eficacia y compañía del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Vamos a escucharlo. Doy la más cordial bienvenida a nuestro muy estimado secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es un honor recibirlo como representante presidencial en este primer informe de gobierno. Quiero agradecer siempre su dispuesta voluntad política para apoyar la solución de problemas de la agenda que nos es común, sin cuyo concurso el gobierno del Estado quedaría francamente rebasado. Por eso, gracias siempre, secretario. Y quiero decirle que, reconociendo el honor de la representación presidencial, en términos personales, me siento muy a gusto con usted. Así, reconociendo el trabajo de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, así lo dijo en su primer informe de gobierno Alfonso Durazo, ahí en Sonora, y se llevó los aplausos a Adán Augusto López Hernández. Ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos. Precisamente todo esto lo que está haciendo ya desde los congresos, porque es la bolita ya pasa a los congresos estatales, a los congresos locales, para toda esta aprobación ya de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, y que se aplique verdaderamente en los estados. Así lo dice Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Vine a escucharles porque esto no puede ser nada más un diálogo de ida, tiene que ser un ejercicio de construcción. Vean nada más. Neoliberales deformaron al gobierno mexicano, al presidente de la República, al igual que a mí. Nos van a acusar de comernos la S, pero no de que estemos pensando en hacerle mal a los mexicanos. Esto fue también lo que dijo desde el Congreso ahí en Sinaloa el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Pues como todos ustedes saben, el dinero terminó corrompiendo todo. Y si hoy decimos que se requiere la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es porque ese mal que se incubó a lo largo de décadas, pues terminó con nuestras policías municipales, con nuestras policías estatales. No es que se hayan corrompido de la noche a la mañana, no es que quienes hayamos tenido la oportunidad de conducir gobiernos estatales hayamos decidido desde el 1 de diciembre del 2018 abandonar las cosas, no. Es probablemente una especie de deformación del gobierno mexicano. Y quienes venimos del sureste pues podemos tener muchos defectos, pero yo sí les digo con toda sinceridad, pues al presidente de la República, al igual que a mí, nos van a acusar de comernos las heces, pero no de que estemos pensando en hacerle el mal a los mexicanos. No es fácil conducir los destinos del país, pero se tiene que ver o hacer desde la invitación permanente a todos de mantenernos unidos en lo fundamental. Y en el ejercicio del poder, pues uno puede o debe incluso, como dicen, acordar y pactar en lo particular, ceder en lo particular para poder construir en lo general. Y eso es lo que tienen ustedes en estos tiempos, la oportunidad de construir en lo general un México y un Sinaloa mejor para ustedes.
Pues ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos. Así lo dio a conocer también desde el Congreso ahí en Sinaloa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que sigue trabajando por estos temas de seguridad tan importantes. Pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información. Recuerden que subimos videos nuevos todos los días. Nos vemos hasta la próxima y que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.